A continuación, me permito presentar de manera especial al doctor Armando Zambrano Leal, quien va a hacer presentación de la conferencia magistral Paz y Educación. Pero ¿quién es el doctor Armando Zambrano Leal? Primero que todo, es un excelente profesional con unas calidades humanas, académicas y profesionales muy significativas. Nació en Bogotá, Colombia, pero es hijo adoptivo del departamento del Valle del Cauca, especialmente de Santiago de Cali. Realizó estudios de doctorado en la Universidad de París, en Francia, y estudios de maestría y licenciatura en la Universidad Lumière-Lyon, en Francia. Es asesor de la Secretaría actualmente de Educación del Departamento del Valle del Cauca en la Subsecretaría de Calidad. Es profesor universitario y profesor invitado de universidades prestigiosas de México, Argentina, Ecuador, Venezuela, Francia, Alemania, Grecia y Portugal. Es miembro activo de la Sociedad Francófona de Filosofía de la Educación y de la Red Philosophique en Praxis en Grecia. Es conferencista nacional e internacional. A nivel nacional e internacional ha orientado más de 120 seminarios y más de 200 seminarios de formación para maestros en diferentes universidades de Colombia. Es consultor para varios programas de educación nacional e internacional. Ha publicado 16 libros y más de 100 artículos científicos. Es evaluador de diferentes revistas nacionales e internacionales y miembro de comités científicos en varias revistas de educación. Ha participado en varios proyectos de investigación y ha dirigido un sinnúmero de importantes tesis de maestrías y de doctorado. Su línea de investigación en educación son los conceptos y su campo de intervención en la pedagogía, la didáctica y la formación. Quiero señalar que también es parte del comité evaluador con el equipo técnico de la Subsecretaría de Calidad de las experiencias que se van a seleccionar en cada uno de los zonales de los preforos. Ya tuvimos la semana pasada, doctor Zambrano, la valiosa oportunidad de evaluar las dos experiencias del norte del Valle que van al foro departamental que tendrá lugar el 29 de agosto. De este evento del día de hoy, el equipo técnico de la subsecretaría tendrá bajo su responsabilidad la selección de dos experiencias que serán las que se presentarán en el foro educativo departamental, y el equipo tendrá la responsabilidad de determinar cuáles son las que van a Bogotá, Distrito Capital, el 3 y 4 de noviembre del año que calenda, con el auspicio del Ministerio de Educación Nacional. Fuerte aplauso para el doctor Armando Zambrano Leal. Buenos días a todos y a todas. Espero que después del puente estén animados. El día que no haya un puente en Colombia, la pasamos mal, pues. Bien, en el foro, en el preforo de Cartago, yo abordé la temática de la educación y paz desde una perspectiva más preguntándome por la paz en sí mismo y por la educación. Pero yo tengo por costumbre o por práctica no repetir los contenidos de las conferencias. Cuando uno repite algo es porque no tiene mayor cosa que decir. Entonces, ayer, mientras limpiaba el galpón de las gallinas de mi casa de campo, es algo que a mí me apasiona. Uno en el campo aprende la tranquilidad que le roba la ciudad. Entonces pensaba, bueno, sobre qué vértice trabajar un tema tan complejo como es la educación y la relación con la paz. Entonces me puse a pensar, viendo todos los conflictos que uno ve cotidianamente entre vecinos, entre amigos, entre colegas, porque hay algo que es inevitable en el ser humano, es que nosotros somos seres inacabados, somos seres imperfectos, somos, nuestra condición es animal en alguna medida. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, voy a trabajar el tema del perdón y de la excusa. Ese va a ser el tema de hoy. El tema de Cali va a ser otro. El tema de Cali va a ser el por qué la vida. De una vez lo vamos apuntando ahí, excelentísimo secretario Rubencho.
Bien, entonces, la educación y paz, la excusa y el perdón. Generalmente creemos que educar es enseñar y creemos que solamente nos educamos en la escuela. De hecho, la escuela fue inventada para controlar ciertas cosas en los seres humanos. La escuela fue una invención del siglo XVIII para educar ciertas pasiones en los hijos de los obreros. La escuela se inventó para educar a los pobres, no para los ricos. Entonces, pero hoy, en el siglo XXI, creemos que la educación es simplemente enseñar. Enseñar matemáticas, enseñar lenguaje, enseñar ciencias, enseñar religión, arte, etcétera, etcétera. Eso es una parte de la educación. La educación va mucho más allá. Y ese mucho más allá es el que me interpela, o el que debe interpelarnos para pensar este problema entre paz y educación, entre educación y paz. Lo primero que hay que ver es que la educación está dirigida al bien. O sea, la educación no es acumulación de saberes. La educación no es la transmisión de una moral exclusivamente. La educación está dirigida a algo que es fundamental y radical para el ser humano, como es la acción del bien. Educar es pensar en la acción del bien. Y la acción del bien, pues por un lado es la virtud suprema. O sea, la virtud suprema del ser humano es el valor de la vida. O sea, nada ganamos nosotros los seres humanos con saber mucho de matemáticas, o saber mucho de economía, o saber mucho incluso de filosofía o de ética, pero comportarnos peor que los animales. O sea, de nada nos sirve a los seres humanos dominar las competencias ciudadanas, las competencias en matemáticas, en lenguaje, etcétera, si socialmente somos capaces de usurpar los dineros públicos. O sea, de nada nos sirve saber y dominar tantos conocimientos si finalmente puedo llegar a ser miserable con mis hijos, o miserable con mi mujer, o miserable con nosotros, o con los compañeros de trabajo. Digamos que la ley fundamental de la educación, yo estoy como sordo o esto está muy duro. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que el sonido me rebota los oídos y voy a terminar sordo. Está mal el sonido. Sí, eso sí. Claro, tiene retorno, entonces yo estoy como si estuviera apestado. Entonces, él decía que el valor, la virtud suprema, el bien supremo, una virtud, es el valor de la vida. O sea, hay que educar para el valor a la vida, no para acumular saberes. Y el bien, el otro elemento del bien es que es contrario a eso que llamamos mal o a lo que llamamos maldad. Claro, la maldad y el mal también se educan. Aquel que le enseña y voy a poner un ejemplo. En Colombia se le dice a la escuela: usted debe enseñar competencias ciudadanas y debe aprender a pedir la palabra, el respeto por los adultos, en comportarnos bien, en tener buenos modales en la escuela, etcétera, etcétera. Pero por la noche en la televisión los niños ven y los profesores ven y todos vemos los insultos que lanzan los políticos contra los otros. No, acuérdense de todos estos insultos y ese antivalor que promueven los medios de comunicación. Entonces ahí hay una contradicción, ¿no?, entre pedirle a la escuela que eduque bien, en el bien, y los medios de comunicación, que son más fuertes, que educan en el mal. Por ejemplo, no hay nada más temeroso en la vida de un joven que aprender la viveza. Educar el bien por la virtud del valor de la vida es siempre ir hacia la realización del humano. Educar es encontrarse uno realizado humanamente.
Y entonces, digamos que la realización de lo humano se concreta en una cosa muy sencilla, pero que es muy difícil de alcanzar. Bien, decía entonces que la ley fundamental, o sea que es, digamos, el bien, aprender el bien, lleva a dos cosas. Primero, un conocimiento de uno mismo. Toda educación debe llevarlo a conocerse, a que uno pueda conocerse. Ustedes le preguntan a los niños, a los estudiantes, uno mismo, y uno, bueno, yo, ¿qué me conozco de mí mismo? ¿Qué conozco de mí mismo? Resulta que uno debe estudiar es finalmente para conocerse uno mismo, y eso es una tarea muy difícil, es supremamente difícil. Y en esa medida, el conocerse a sí mismo, que es la tarea fundamental en el bien, una forma de controlar, digamos, las fuerzas animalescas que hay en uno, tiene que ver con ese conocimiento de sí mismo. ¿Cómo es posible que uno, y es la contradicción, que uno trabaje formando a profesores o enseñándole a los niños y sea capaz, por ejemplo, de no brindarle una caricia al hijo o a la mujer? ¿Cómo puede uno educar a otro y a la vez no ser capaz de controlar sus propias emociones? ¿Cómo puede uno enseñarle a otro a buscar algo en la vida y ser uno mismo en su vida y en su práctica un cierto hombre con cierta ruindad, con cierta miserableza? Bien, entonces, digamos que el asunto fundamental, la ley fundamental de la educación, gira en esas dos cosas: el conocimiento de sí y el poder de sí. Resulta que en la medida en que yo me voy conociendo, en que uno se va conociendo a sí mismo, va entendiendo cuál es el poder de sí. Es decir, hasta dónde puedo, por ejemplo, negarle el saludo al otro. Hablo del saludo y les voy a contar la experiencia. Yo trabajé en una universidad, en varias universidades, pero en una universidad de mucho prestigio, en una ciudad de Colombia, pero de muchísimo prestigio. Y ahí aprendí que el prestigio es tan vacío, el prestigio es el engaño de la realidad. Porque no puede ser algo prestigioso cuando durante 6 años uno pase por el lado de una misma persona y la persona no salude. El saludo es lo más humano. El saludo da cuenta de la bendición del otro. Los romanos llamaban el saludo el salve. ¿Sí? Ese saludo que recoge el cristianismo y que lo tonifica en forma de paz, de reconocimiento del otro. ¿Cómo puede uno estar en un lugar, haber sido, digamos, formado o formar a otros y no ser capaz de saludar? ¿Estamos? Bien. Entonces, digamos que la ley fundamental, el conocimiento de sí y el poder de sí, es contrario, o mejor, va dirigido a una cosa que es fundamental en la educación, y yo la señalo en el bien, y es: hay que controlar las pasiones. Hay una bella película que se llama Samsara, una película oriental, y dice una frase que me parece muy bella: ¿qué es mejor, tener 1000 pasiones o dominar una? Eso es algo difícil, llegar a dominar una pasión, me parece que es una tarea de educación muy interesante, ¿cierto? El dominio de sí. Entonces, digamos que educar no es acumular, educar no es aprender matemáticas, educar no es aprender el lenguaje. Sí, eso hace parte de la constitución del ser, pero educar va más allá. Educar es distinto de fabricar. Puede que estemos de tanto enseñar competencias, enseñar los saberes de la escuela, estemos fabricando hombres y mujeres incapaces de conocerse a sí mismos o incapaces de saludar al otro amorosamente. Entonces, digamos que la fabricación, que es contrario a la educación, la fabricación siempre está dirigida a una cosa que es horrorosa,
y discúlpenme por la expresión horrorosa, y es: fabricamos al otro cuando le enseñamos a dominar las habilidades para la acción. Miren, fabricamos al otro cuando le enseñamos a dominar habilidades para la acción. Por ejemplo, si solo nos quedamos en enseñarle a los muchachos y a las muchachas, a los niños, las habilidades para el contar, el sumar, el restar, o las habilidades para el escribir bien, para poner bien los puntos, las comas, etcétera, etcétera, si solamente nos centramos en la habilidad, estaremos fabricando a un funcionario, pero no lo estaremos educando. Educar es mucho más allá que fabricar. La fabricación se queda en la habilidad, la fabricación se queda en la destreza, la fabricación se queda en el dominio de ciertos instrumentos. La educación va mucho más allá. ¿A qué se dirige la educación? A cultivar el bien. Hay gente que no tiene los estudios que todos los occidentales y citadinos perseguimos. Hay campesinos que no se les ha pasado por la cabeza hacer una maestría y menos un doctorado, afortunadamente. Porque cuando se llega al doctorado, a la gente se le olvida de dónde viene, cuál es su procedencia. Conozco estudiantes míos que apenas pasaron por la maestría, se les olvidó que habían sido pobres. ¿Sí? El prestigio destruye. Bien, pero no estén aburriendo. Y voy bien con el tiempo, ¿cierto, señor secretario? ¿Sí? Si ustedes se aburren, me dicen. Entonces, digamos que educar es distinto de fabricar por una sencilla razón. La educación lucha contra la fabricación. Educar es luchar contra la fabricación. ¿Y qué es el amor? El amor es la entrega que reconoce la gratitud del existir del otro. Les repito esa frase, que la escriban ahí. Amor es la entrega que reconoce la gratitud del existir del otro. Sí. Si yo no reconozco la existencia en el otro, pues vivo una vida atormentada. Si a mí no me alegra llegar al lugar de trabajo y saludar con alegría al otro, así el otro no me saluda con alegría, porque el amor no es un problema, el amor es un problema de él, no mío. ¿Estamos? Si eso no le produce alegría a él, vivirá una vida atormentada. Si uno llega a un salón de clase y no le produce la alegría, el existir de los niños, no, pues no hay caso. Y tal vez ahí está el malestar, puede comenzar el malestar de la escuela. Y comienza el malestar de la escuela ahí porque la escuela se ha ido convirtiendo, después de 1980, en un lugar donde se fabrica y no se educa. Cuando la escuela comience a educar y deje de fabricar, la cosa cambiará en esta sociedad. Bien, dejemos de lado entonces el problema de la educación. Resumo rápidamente: la educación es un asunto del bien. La educación se funda en el amor, entendiendo el amor como el reconocimiento y la gratitud del existir del otro. La educación funda la ley fundamental, valga la redundancia, del existir. Educar es aprender a existir, coexistir con el otro. Educar no es acumular, educar no es simplemente la habilidad o la destreza. Educar va mucho más allá, es la realización de uno mismo, es el conocimiento de sí y el poder de sí. Y educar por el bien debe luchar contra el mal. Cuando uno educa en el bien, necesariamente las cosas del mal salen. En Cartago decía que hay dos condiciones de la educación, de la paz: una condición positiva y una condición negativa. Los expertos hablan, por ejemplo, que la paz es negativa
es aquella que habla de la ausencia de la guerra. O sea, todos aspiramos a que no haya guerra, ¿no? Pero lo que hemos visto es que el hombre vive en la guerra. Uno se pone a pensar, después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo más culto, como fueron los alemanes, los generadores de filosofía, toda la filosofía alemana, de la música clásica, de la literatura, del arte, el pueblo más culto, en el sentido occidental de culto, fue capaz de exterminar 6 millones de judíos. Y al son de escuchar lo mejor de Schubert, lo mejor de Mozart, fueron asesinando uno a uno, y no solamente a judíos, también a gitanos, a los presos políticos, a las personas con una identidad sexual distinta, a los locos. Es decir, cómo la cultura, vean ustedes cómo el concepto de educar como acumulación hace que el hombre que habita en la guerra sea capaz de destruir al semejante. Y 2, decía en Cartago que la paz es positiva porque reconoce el conflicto. O sea, somos seres de conflicto. Los seres humanos somos imperfectos. La educación en algo nos salva, nos pule, ¿no? Nos pule algo en nosotros. La educación, a pesar de que fabrique la habilidad y de que lo lleve a uno a aspirar a la acumulación, la educación siempre trata de limarle las asperezas a uno. A pesar de la educación, todavía somos seres humanos en obra negra. Algo nos falta. Somos ruines en la relación con los otros. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que tengamos la tendencia a habitar en la guerra? No es posible que aún siendo piadosos en una religión insistamos en que hay que hacer la guerra. Acuérdense que en el medioevo los cruzados iban con la cruz y el caballo y la espada, arrasando a los pueblos que no pensaban como ellos, a los pueblos árabes. Y hoy vemos ciertas religiones afianzando y atizando todo el sentido de la guerra. Entonces, digamos que la paz siempre se ha visto en esos dos términos, la negativa y la positiva. Yo digo y sostengo que la paz es un estado, y es un estado que se materializa en la tranquilidad. Cuando educamos en el bien, uno alcanza la tranquilidad. No hay nada más tranquilo. Ustedes saben que cuando se actúa bien, la conciencia queda tranquila. Yo me imagino, por ejemplo, esos señores que se robaron tanta plata en Bogotá, que estudiaron en las universidades más prestigiosas de Colombia, en los Andes, en la Javeriana, etcétera, y se robaron tanta plata. Claro, tienen mucha plata. Tal vez la educación, tal vez les enseñaron cómo era el asunto, porque en la educación hay cosas subterráneas que no se ven abiertamente, pero que van induciendo, ¿no?, a que seamos rapaces, a que le quitemos lo poco que tiene el otro. Digamos que educar en el bien es estar en tranquilidad, y la paz es tranquilidad. Cuando uno actúa bien, vive en paz, está tranquilo. Yo he tenido situaciones, y todos hemos vivido, en que cuando uno ha actuado bien, vive en paz. Cuando no tiene plata, el señor de la tienda viene y le dice a uno: si quiere yo le fío. Pero cuando uno está mal, uno va donde el que le fíe y le dice: no, aquí no se fía. Vean que esa condición es muy subjetiva, es decir, hace parte constitutiva del ser. La aspiración a la tranquilidad, cómo vivir una vida tranquila. Los estoicos, vuelvo y repito, Séneca, Lucilio, etcétera, vivían una vida tranquila. Y vivir una vida tranquila es vivir en un estado de paz y de armonía. Pero esa paz y esa armonía entran en un conflicto por dos cosas que son difíciles de alcanzar. Por un lado,
la excusa y por el otro lado el perdón. Es decir, para vivir tranquilamente hay que excusar ciertas acciones. Por ejemplo, cuando a uno el hijo le dice, papá, hice esto, y uno no entiende la acción, uno dice, yo te entiendo. Hay acciones que no se pueden excusar, pero que para la tranquilidad del sujeto y de la sociedad hay que excusarlas. Porque toda excusa lo lleva a uno, lo conduce a uno a ponerse en el lugar del otro. Hay un filósofo muy bello que yo amo mucho y que leo con cierta frecuencia, es el filósofo Yankelevich. Él dice, el genocida es un carente de amor. El genocida es un carente de amor. Y tal vez uno podría traer eso al plano nuestro y decir las atrocidades que se cometieron de un lado y del otro, de los dos bandos en este país, las atrocidades. Porque como decía un escritor colombiano, hemos conocido lo peor, todas las formas de matar se han dado en Colombia, incluso peores que la de los nazis. Peores que la de los nazis. Hemos conocido lo peor, ya no sabemos, yo no creo que ya haya algo más peor que lo que hemos visto en toda la tragedia de estos 50 años de violencia en Colombia. Y entonces, vivimos en un estado de intranquilidad. Entonces, la gran pregunta es, si vamos a la paz, vamos a vivir, vamos a llegar a la paz, debemos preguntarnos qué nos hace tranquilos, qué nos puede volver tranquilos. Un hombre de paz es un hombre tranquilo. Entonces viene la disyuntiva. ¿Podemos excusar ciertas acciones? ¿Podemos perdonar ciertas acciones? Es una disyuntiva en la que no solamente está lo ético, sino de por medio también la moral. ¿Cómo puede uno excusar el desmembramiento, no solamente físico, sino simbólico? ¿Cómo puede uno perdonar? Es un dilema. ¿Cómo puede uno perdonar al victimario que le despojó a uno de su vida lo más querido? Es una cosa difícil. Y viene la gran pregunta: ¿cómo puedo vivir en tranquilidad? ¿Cómo vivir en tranquilidad? Entonces, digamos que la excusa siempre se dirige a la acción. Uno excusa a la acción. Y el perdón siempre se dirige a la persona. Uno perdona a la persona y excusa la acción. Pero para llegar al perdón, lógica que esto es muy difícil. O sea, ¿cómo puedo? Yo me imagino a las víctimas frente a frente de aquellos que causaron tanta muerte, tanto dolor, tanto desmembramiento, desapariciones, que cogían a los del otro bando y se los lanzaban a los leones hambrientos. Eso no se vio en los nazis. En Colombia y ahora México han llegado a unas prácticas de muerte que, digamos, que revelan la maldad humana. O sea, somos profundamente adoradores del mal, porque tal vez durante 50 años nos dijeron los dos partidos tradicionales que había que amar la muerte y nos la metieron por los ojos. Negándonos la existencia, se instaló la muerte y nada nos asombra. Cuando algo se pierde y eso no nos asombra, ya no hay nada, decía Nietzsche. Cuando algo de la moral se pierde, ya no hay caso. ¿Qué hay? Cuando algo de la moral se pierde, hay que volver a reconstituir al ser, hay que volver a reconstituir al sujeto, hay que volver a reconstituir algo que es necesario en la sociedad, la infancia. Si no se reconstituye la infancia, no podemos tener paz. Entonces, digamos que la paz, por el perdón y por la excusa, son necesarias, el perdón y la excusa, aunque difícil. Aquel que ha vivido un secuestro,
difícilmente puede perdonar y puede excusar, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo por lo siguiente, porque el que excusa y el que perdona le hace sentir al otro el vacío de amor que tiene. Un hombre que llega a perdonar, es decir, a apartarse de la rabia que contiene, digamos, el que le hayan desaparecido a un ser querido y lo llega a mirar a los ojos y lo perdona, yo creo que eso debe ser, para esa persona debe ser peor de lo que él hizo sobre el cuerpo físico de la persona que desapareció. Yo no sé si todos lo hemos experimentado. Cuando, digamos, alguien comete algo con uno, es injusto, y uno va y lo saluda amablemente, esa persona se siente mal. Y tal vez hay algo ahí fundamental en el cristianismo. Acuérdense que en alguna parte de la Biblia, hermana, yo no me acuerdo cuál es el verso, pero dice, si te dan en una mejilla hay que poner la otra. Claro, es muy difícil, porque nosotros si nos dan una mejilla cogemos un palo y es a defendernos, pues. Y salimos pues así ya con un palo de escoba, pues. Entonces, digamos que es difícil. ¿Cómo? Bien, es difícil el perdón y es difícil la excusa, pero hay que hacerlo si queremos llegar a la tranquilidad. Y cuando uno ve después lo que sucedió después del ¿cómo se llama? El plebiscito sobre la paz, que con mentiras, le dijeron mentiras, que la política hoy está dirigida no a las instituciones, sino a gobernar la conciencia de los ciudadanos. Con mentiras, todos vivimos en un estado de mentiras. Y los medios de comunicación fabrican lo que se llama la gestión del miedo. Entonces, gestionar el miedo, que esto se va a volver castrochavismo, que esto se va a volver un país comunista. El día que Colombia se vuelva comunista, yo creo que la tierra se inclina 5 grados hacia la izquierda, pues. Porque nosotros tenemos una tradición distinta. Nuestra tradición, en Colombia, nuestra tradición está muy arraigada al virreinato. Colombia tuvo virrey, en la Gran Colombia hubo virrey. Nosotros creemos profundamente en la propiedad privada. Y yo les digo, como decía un profesor en la universidad, la revolución es muy bonita, pero hay que ahorrar, decía el profesor. La revolución es muy bella, Armandito, pero hay que ahorrar platica. ¿Sí ven la contradicción? Entonces, digamos que sobre la gestión del miedo se nos insinúa que no podemos perdonar. Sí, es necesario perdonar. Y hay que educar a las generaciones y hay que educarnos nosotros sobre la base del perdón. Es difícil perdonar, es difícil excusar, pero hay formas de enseñar el perdón, hay formas de educar hacia el perdón. Por ejemplo, la música. La música es algo muy bello que lo lleva a uno a desarmar la agresividad en la palabra. La poesía, el arte, el teatro. En fin, las matemáticas no, ni las ciencias sociales, ni las ciencias naturales, sobre todo si están montadas sobre esa insistencia de las competencias. Nosotros tenemos que hacer un alto, y yo propongo que hagamos un alto en el país para pensar si la escuela en la que estamos insistiendo, que es de medición, contribuye a eso que se ha planteado como la construcción de la paz, la reconstrucción del país, la reconstrucción del tejido social. Bien, es difícil perdonar y es difícil excusar. Pero resulta que la educación por el bien, planteada, dirigida al bien, sí permite reconstruir esa tranquilidad en los sujetos a través del perdón y a través de la excusa. La educación del bien debe insistir en una sentencia filosófica muy fuerte que se recoge en el pensamiento judeocristiano y es: no matarás. El no matarás.
El no matarás es el reconocimiento de que si yo mato al otro, mi vida se degrada. El torturador se degrada humanamente torturando al opositor. El que desaparece forzadamente a otro se degrada humanamente. Todo acto que vaya contra el otro es degradación. Es algo así como cuando no somos capaces de entender el argumento del otro y el otro entra en una ira. A todos nos sucede eso. Pero uno tiene que tener la capacidad de decir: discúlpame, presento mis disculpas, me excuso mi acción, debo reconstruir el perdón, debo reconstruir el tejido social con el otro. La paz no viene del Estado, jamás. La paz es una tranquilidad individual que se ve reflejada en cada uno. Si yo estoy tranquilo, el otro, y si el otro está tranquilo, podemos estar tranquilos. Ahora ustedes dirán: sí, podemos estar tranquilos, pero ante las injusticias no podemos estar tranquilos. Hay que estar tranquilos para pensar cómo luchar contra las injusticias. Bien, el perdón, entonces, el verdugo llega a romper esa relación con el perdón por la ausencia del amor. Y el amor es lo que impide la atrocidad. Es decir, cuando no hay amor, resulta que en el ser se promueve la maldad. Es decir, el amor es el reconocimiento del otro. Yo amo porque reconozco en el otro, me reconozco a mí. El otro es el espejo del existir de uno. El amor es la constitución del linaje en el otro, en uno. Es decir, yo vivo en el linaje, estoy en el otro por el amor que funda mi relación con él. Amor no es darse un beso, no, eso es parte de la pasión. Amor es tener aquello que nos hace ver humanamente humanos. Y por eso el amor es la constitución de ese linaje, pero además el amor es la solidez del ser. ¿Qué significa eso? Que yo me hago más sí, tienen razón. He hablado cosas insustanciales. ¿Me excusas? Ya termino. La solidez, el amor es la solidez del ser. Cuando uno tiene amor, uno es sólido. El amor es ¿cómo se llama? El amor es calidez. Un ser cálido se vuelve una especie de aquel que hace la catarsis de todo, ¿cierto? Y sin discusión alguna, la ausencia de amor fabrica el mal. Entonces, digamos que la educación en el bien, la que debemos trabajar en la escuela, debe dirigirse a lo siguiente: aprender a excusar. Pero también debemos enseñar el perdón. Si se aprende el mal, debemos enseñar el perdón. Porque el perdón no es olvido. Perdonar no es olvidar. Yo te perdono, pero no olvido la acción. Y no olvido la acción porque cada vez que vuelvo a la acción, entro en el entendimiento del mal de la persona y de la falta o de la carencia de amor. Es importante no olvidar para volver a estar permanentemente en el amor. Y así entonces yo creo que la educación o la relación educación y paz debe trabajar sobre esas dos condiciones: la excusa y el perdón. Y tal vez a partir de ahí podamos ir comprendiendo que nada sacamos con no ser amables en la mirada con el otro.
Nada sacamos con no dirigirnos al otro para pedirle excusas. Y una forma del amor, o tal vez la más maravillosa, y es aquella que vemos en los músicos, es la risa. Yo creo que cuando aparece la risa libera todo, todo. Por eso entonces la educación del bien debe aspirar a trabajar la virtud sobre la vida y no quedarse en la acumulación del conocimiento. Si la escuela sigue insistiendo en acumular en sus niños más conocimiento, más saber, prepararlos exclusivamente para las pruebas saber, estaremos fabricando, por un lado, la docilidad y nos estaremos alejando de la educación. El perdón libera sin odio, el perdón libera sin olvidar, y el perdón libera el odio, y cuando el perdón libera el odio, entonces podemos decir que ahí germina la humanidad. Muchas gracias y he cumplido.